Muy bien. La siguiente ponencia va a ser presentada por la materia de estudiantes de la materia de Biología del Desarrollo Paralelo A y corresponde al tema de embriogénesis vegetal. Siguiente diapositiva. La pasaste ya, ¿no? Falló la diapositiva. Se ve la presentación todavía. Continúa. Mateo, ¿puedes continuar? Perdón, tiene el micrófono apagado. Como una pequeña introducción de la embriogénesis vegetal, esta es una fase importante en lo que es el ciclo de la vida de las plantas o los organismos vegetales. Inicia con lo que es la formación, la fertilización de un cigoto y termina con lo que es una formación de la estructura de un embrión completamente desarrollado. En otras palabras, esto vendría a ser como un proceso fisiológico mediante el cual el cigoto llega a dividirse para dar origen o dar lugar a lo que es un nuevo individuo, hasta que este mismo esté completo formado y recibe el nombre de embrión. La embriogénesis vegetal es un proceso que se ejecuta con patrones definidos, lo que es la división celular, que dan como resultado la formación adecuada de un plan corporal. En este caso sería determinar lo que es la distribución apical basal, que vendría a conformar lo que es la célula, que va a dar lugar a la raíz y el tallo, y la distribución radial, que son los tejidos que forman parte de la raíz o tallo. Básicamente, la embriogénesis vegetal produce el desarrollo vegetativo en el cual se generan órganos, raíces, tallos y hojas, y también se desarrolla lo que es la etapa de las estructuras reproductivas. A su vez, esta puede dividirse en tres fases, que la primera vendría a ser denominada como división celular, donde el cigoto da origen a diferentes formas proembrionarias, que fue lo que ya mencioné, que a su vez conducen a lo que es la formación de un embrión globular en el que se establece un polo apical basal en la futura planta con una simetría radial. Con la formación de diferentes dominios en el embrión se establecerían lo que son las células iniciales o fundadoras de los tres sistemas tisulares que vendrían a ser dérmico, fundamental o de crecimiento y vascular. Siguiendo con la segunda fase vendría a ser la fase del crecimiento del embrión y a su vez continúa con lo que es la maduración, en que se acumulan sustancias de reserva y en el caso de ciertas semillas como las ortodoxas, se pasa a lo que es una fase final en la que se adquieren mecanismos de tolerancia que le permiten a la semilla entrar en un estado de latencia y perduración en un banco de semillas por un periodo largo mientras pasan por diferentes condiciones, llegando a lo que es la germinación y el crecimiento. Como comparación entre lo que es la embriogénesis vegetal y animal, tenemos que en la vegetal no se mueven entre sí y el desarrollo del embrión vegetal depende completamente de la división y la expansión celular regulada, a diferencia de los embriones animales. Otra diferencia es que en la embriogénesis vegetal contiene del vegetal del animal, en el animal el embrión maduro contiene lo que es la mayoría de los órganos o en sí la estructura que ya va a presentar en una etapa adulta, mientras que en el embrión vegetal maduro no se van a ver muchos órganos o estructuras formadas de lo que vaya a tener en su etapa adulta. Esto se debe a que se elaboran muy pocos órganos en lo que es este proceso del embrión vegetal. Bueno, pues en las plantas con flores, los gametos haploides, un óvulo y un espermatozoide se fusionan para formar la primera célula diploide, el cigoto. El cigoto es la célula madre progenitora que da origen a todos los tejidos y órganos embrionarios. En las plantas con flores, el cigoto es el óvulo fecundado, ya que contiene los cromosomas de las plantas y es la primera célula de un nuevo individuo. El cigoto se desarrolla en el interior de la semilla y se convierte en embrión. Y pues al germinar la semilla dará origen a la planta adulta. Puesto que el embrión pues contiene las aportaciones genéticas del óvulo
y el espermatozoide. Las potencias heredadas son transmitidas mediante la semilla y de una generación a otra. Ya. Siguiente. Continuando dentro del tema, un apartado de la división del cigoto, esta se destaca por dos tipos. Es una rápida, que es angiosperma, y otra lenta, que es ginosperma. En este caso, la ginosperma, como un modelo ejemplar, tenemos a las algas pardas. Asimismo, con la primera división asimétrica del embrión, estas algas establecen una polaridad. Esta división produce una célula más pequeña que forma un rizoide. Este suele ser homólogo a la raíz y a la estructura que se ancla al resto de la planta. Otra célula grande dentro de sí misma, esta genera como tallus, viene siendo el tallo, que es en el cuerpo principal de este trofito. Este es el punto de entrada del esperma que se establece esta polaridad en la planta. Por lo tanto, la entrada está fija desde la primera división. Sin embargo, la fijación de la polaridad puede ser anulada por la gravedad o la luz u otro estímulo que se establece para esta posición de la división celular. Después de este establecimiento, la polaridad secreta ciertas vesículas las cuales se mueven hacia el rizoide, en las cuales dan con una terminal de cigoto, de las cuales contienen un material dentro del rizoide que se comienza a desarrollar y empieza a formar la pared celular, con una composición diferente de macromoléculas con el fin de mantener la polaridad que se origina dependiente de la información de la pared celular. Ok, con respecto al caso de las angiospermas, el establecimiento del plan corporal también comienza con una división asimétrica. La primera división da lugar a lo que es una célula basal y una terminal. La célula terminal da lugar al embrión y la célula basal, que es la que se forma más cerca del microscopio. Esta da origen al suspensor, el cual servirá como conducto de nutrientes. La hipófisis se da en lo que es la interfase entre el suspensor y el embrión. Los estadios de la embriogénesis vegetal se denominan por la morfología que presentan vistos al microscopio. Como podemos observar en la imagen, se encuentra lo que es la fase globular, cuando el cigoto se ha dividido hasta alcanzar las 64 células. En este punto, la planta empieza a tomar su siguiente morfología, que es la fase corazón, con un esbozo de lo que serán los cotiledones y la raíz. Seguidamente de lo que es la fase torpedo, con los cotiledones más aparentes, y en medio de ellos se esboza ya lo que es el meristemo apical, que se elonga longitudinalmente. En el lado contrario, como se puede observar, se aprecia ya el inicio de la raíz. Tras esto, el embrión maduro empieza a elongar la raíz y los cotiledones, gracias a los cuales se va a obtener la energía para el posterior desarrollo del resto de la planta. Pues bien, el establecimiento del meristoma. Pues bien, en un principio, dentro de los tejidos vegetales, pues estos tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento vegetal. Pues bien, sus células son pequeñas, tienen una forma poliédrica y paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Pues se caracteriza por mantenerse siempre joven y poco diferenciado. Como podemos ver en la imagen, tiene secciones como el meristemo apical, que en pues son los primeros en aparecer durante el desarrollo del cuerpo vegetativo de una planta. Y pues que bien, habitualmente su raíz está cubierta por una estructura de células diferenciadas que lo protege, conocida como cofia. También contamos con el meristemo intercalar, sí, que en pues se encuentran por lo general en la base de los tallos o en las yemas. Debido a ellos, pues, por ejemplo, el césped el césped que puede ser cortado, pues puede seguir creciendo después de esto. Y también contamos con el meristemo lateral, que en pues, son los responsables del crecimiento radial, o sea, de un crecimiento secundario. Sus células provienen de las células adultas que conservan la capacidad de división, diferenciación y que darán lugar al xilema, al floema y al parenquima secundario. Siguiente diapositiva.
Pues bien, contamos con las células totipotentes que tienen una capacidad para dar lugar a todos los demás tejidos, pues siendo homólogas a las células madre de los que vienen a ser los animales. Pues bien, estas células meristemáticas se dividen por mitosis, dando lugar a dos células hijas, una que retiene su carácter meristemático indefinidamente y otra que se desarrolla y se especializa en un tejido concreto, como podemos ver en la presente imagen. Siguiente diapositiva. Se reparten en meristomas primarios y secundarios. Pues bien, en los primarios pues, se originan en el embrión y son los responsables del crecimiento en longitud de lo que es la planta. Dentro de los meristemos primarios tenemos a los meristemos apicales, que se sitúan en el ápice del tallo y en la raíz, como podemos ver en la presente imagen también, ¿no? Siguiente diapositiva. Como bien también hablaba de los secundarios, pues que en este sentido son los cuales aparecen más tardíamente en el crecimiento de la planta, pues son los responsables de la formación de la madera y de la corteza de los troncos y raíces. Estos meristemos son típicos de gimnospermas y de cotiledóneas. Gracias. Genética de la embriogénesis, ¿qué es? Si bien la morfología del embrión vegetal es notablemente simple, el sustento molecular que lo permite es complejo. La expresión genética en embriones es amplia. Se ha estimado que los RNA embrionarios de Psychothiana tabaco, la planta de tabaco, es de unos 20.000 genes en número equivalente al expresado en tejidos diferenciados, como son hojas o anteras. No obstante, se ha estudiado que los genes que expresan de mayor medida durante la embriogénesis y corresponden a los codificantes para proteínas de almacenamiento de la semilla. No obstante, existe evidentemente una expresión diferencial temporal y especialmente durante el desarrollo del embrión que generan, por ejemplo, la polaridad y en el desarrollo. Siguiente. Ok, ahora voy a hablar sobre cómo se expresa la embriogénesis. Para un ejemplo detallado, vamos a hablar de la embriogénesis en Catzella bursa pastoris dicotiledonea. Pues en el suspensor se puede distinguir una célula basal, la más cercana al micropilo, muy grande, vacuolada, con una extensa red de proyecciones parietales. Esta aquí participa en la nutrición del embrión y varias células calasales que pronto degenerarán. La célula basal vive un poco más, pero finalmente desaparece. La célula interna se diferencia en hipófisis a medida que se crece el suspensor, empuja hacia adentro al embrión, hacia el tejido nutricio que se está formando. En las células derivadas de la célula calasal ocurre otra división vertical. En un plano perpendicular al primero, luego estas 4 células que forman un cuadrante se dividen transversalmente formando 8 células, un octante. Luego estas se dividen parcialmente como el embrión, es ahora una estructura globular. Las divisiones siguen hasta que el embrión globular consta de 64 células. Pues en este caso se diferencia la protodermis a partir de las células superficiales. Luego las células del embrión inician un programa de divisiones continuas y morfogénesis para formar los meristemas apicales. Divisiones laterales localizadas forman 2 prominencias que serían los cotiledones. El embrión adopta así la forma del cuerpo cordiforme. También el meristema apical, la plúmula, queda localizado entre los cotiledones procambium, forma el centro del eje hipocótilo, raíz, y se extiende hasta los cotiledones. La hipófisis también, por una serie de divisiones repetidas,
contribuye a formar la caliptra y el ápice radical, formándose la radícula separada de los cotiledones y de la plúmula por el hipocótilo. Durante el crecimiento del embrión, el endosperma pasa de estado de núcleos libres a estado celular y el núcleo es digerido. Gracias. Las referencias de la biografía y las personas quienes estuvieron a cargo de esta breve ponencia son Mateo Delgado, Erika de la Cruz, Dayana Casola, Kenneth Casola, Denise Fletcher, yo soy conforme, y quien les narra, Andrea Mero. Listo, ahora sí voy a subir esta cosa y les voy a enviar el link para que suban el documento. Sale que está grabando. No, está pausado. Lo pausé. Ujú. Ya. Bueno, eso. Yo les envío el documento.